La fe es algo fundamental para la vida cristiana y la fe es un elemento esencial para caminar en el día a día. Se requiere de fe para poder pasar por un trance como el que está pasando el hermano Leonardo, que hace un momento nos compartía. Se requiere de fe. Se requiere de fe para poder ir adelante en el trabajo que usted desempeña en el día a día. Se requiere de fe para formar una familia, para criar a los hijos. Se requiere de fe. La fe es un elemento fundamental y esencial para la vida diaria. La fe es indispensable. Y quiero decirle lo siguiente, todo mundo tiene fe, incluso los ateos. Los ateos también tienen fe. Desgraciadamente, ellos tienen fe en algún elemento totalmente erróneo. La realidad es que todos tienen fe y la diferencia es dónde van a depositar esa fe. En las próximas semanas vamos a hablar acerca de la importancia de la fe en nuestras vidas y voy a hablar de cosas que yo le garantizo. El Señor a través de su palabra le va a mostrar cosas que van a transformar su vida. Verdades bíblicas que son muy dinámicas y que van a revolucionar su vida. ¿Cuántos de ustedes dirían, me gustaría tener más fe en mi vida? ¿Cuántos de ustedes dirían eso? La palabra de Dios es clara y es sencilla. Dice Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos fe al escuchar la palabra de Dios. Cuando usted vaya a las Escrituras, ponga atención donde se ilustra cómo la fe puede hacer una diferencia en su vida. Y le garantizo que usted va a crecer. Vamos a prepararnos para ver lo que la palabra de Dios nos enseña y vamos a escuchar un canto para prepararnos. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes ver, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder, conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer, si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder.
Dice la palabra de Dios que para el que cree, todo le es posible. Y vamos a empezar el día de hoy haciendo una descripción general de hacia dónde vamos a dirigirnos en esta siguiente semana, donde vamos a hablar acerca de la fe. Quiero que veamos qué cosa es la fe, cuáles son los beneficios de la fe para mi vida, qué hace la fe por mí y qué diferencia puede hacer en cada uno de nosotros. Vamos a hablar primeramente de lo que la fe puede hacer por usted. Y la Biblia usa la palabra fe o creer más de 500 veces. Más de 500 veces aparece en la Biblia. Allí en el Nuevo Testamento, esta palabra fe o la palabra creer, que van muy de la mano, aparece más de 500 veces en el Nuevo Testamento, perdón. Primero, la fe determina lo que Dios puede hacer en mi vida. Y quiero que tenga cuidado, no quiero que piense que nosotros somos quienes limitamos a Dios, sino nosotros somos los que ponemos límites en la bendición en nuestra vida. Dice Mateo 9:29, entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes, ¿de qué manera? Conforme a su fe. En pocas palabras, Dios está diciendo, tú decides qué clase, qué tamaño de bendiciones vienen para tu vida. Quiero aclarar esto, no es el asunto de declara y demás, no, sino es lo que Dios dice en su palabra. Incluso en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 11:26, dice, he aquí, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Para qué lo hace el Señor? Más adelante da la misma respuesta, pero dice el Señor, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que elijas. O sea, la bendición es una elección en nuestra vida. Más adelante les digo, ahí mismo en Deuteronomio dice, si tú haces esto, si tú haces esto otro, tú recibes. Ajá, pero es tu decisión. En la Biblia hay más de 7,000 promesas y la fe es la clave. La fe es como una llave que abre esas promesas y determina lo que Dios puede hacer en mi vida. Claro. No que nosotros seamos quien determinamos el mover de Dios, sino nosotros determinamos las bendiciones que nosotros recibimos en nuestra vida. Número 2, la fe puede resolver problemas imposibles. Jesús dijo en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Yo estoy convencido de que algunos de los que estamos aquí estamos enfrentando situaciones que parecen imposibles. La Biblia dice allí, si tu fe fuera como un pequeño grano de mostaza, dirías a ese monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Si usted está experimentando una situación imposible, usted tendría que hacer de este versículo algo realmente grande en su vida. Si tuviera fe como un pequeño grano de mostaza, hace muchos años les dimos un granito de mostaza en Mikado, no sé si alguno todavía lo tiene por ahí, el granito de mostaza. Fui a una casa y todavía tenía esa miquita con el granito de mostaza, y simple y sencillamente era para que lo recordáramos, que si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Cuántos tienen fe de ese tamaño, de un grano de mostaza? Levante su mano. ¿Cuántos tienen fe como ese pequeño grano de mostaza? Ok, díganle a los montes, muévanse. Díganle. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, la realidad es que la palabra de Dios no nos está hablando tanto de un tamaño de la fe. El éxito o el poder que hay en la fe no es ni siquiera en la fe. No vaya a pensar que estoy diciendo herejías, ¿eh? No, está en donde está depositada tu fe. Una fe pequeña depositada en un Dios grande, es posible mover montañas. Es posible lo imposible. Una fe pequeña en un Dios grande. Eso es lo que está diciendo Jesús. Echen a andar su fe. Y yo estoy seguro que los que están aquí tienen más fe que un grano de mostaza. Y se los he dicho jugando algunas veces. ¿Qué haces aquí? ¿A qué viniste el día de hoy? ¿A qué vino el día de hoy, Olivia? ¿De Dios? ¿Cuál Dios? No veo ningún Dios. Es una fe enorme. Esa es una fe enorme. Usted no lo puede ver.
Y no quiero tampoco ser como los sensacionalistas o sentimentalistas, es que yo lo siento. Hay muchos que dicen aquí, es que yo lo siento, incluso hay cantos que por ahí entonamos y lo siento en mi ser, y o aquel de mi Dios es real porque lo siento en mi ser, aunque no lo sintieras, tu Dios es real. O sea, no se trata de emociones y sentimientos, se trata de fe. ¿No le ha pasado en su vida que hay ocasiones que siente como que Dios está muy lejos? ¿Le ha pasado así? ¿Siente como que Dios está muy lejos? Y por eso que usted siente es una realidad. Falso. La Biblia dice que Dios está cercano a los que le buscan. Pero entonces, ¿por qué me siento lejos? Esos son los sentimientos que nosotros experimentamos. La misma Biblia dice, cuidado con el corazón, y no es canción, ¿no? Ten cuidado con el corazón. No, la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso tenga cuidado con las emociones. Dios nos dio las emociones para disfrutar de todo alrededor, pero no puedo basar mi fe y mis decisiones en función de las emociones. Haz lo que tu corazón te dicte. Oh, no. Haz lo que la Biblia dice. Haz lo que el Señor te dice. La palabra de Dios es un elemento, un fundamento maravilloso en el cual depositar nuestra fe. Por eso es que dice la palabra que si tuviera fe, así como un pequeño grano de mostaza, pero depositado en un Dios grande, dirías a tus problemas que huyan y huirán. Bueno, tendrás que tomar algunas acciones. También la Biblia nos muestra eso. Necesita este versículo en su vida si en este momento está viviendo por situaciones que parecen imposibles. Dios es grande y una fe, aunque sea pequeñita, en un Dios grande obtiene grandes resultados. Número 3, la fe es la clave para oraciones contestadas. Si ustedes creen, dice Jesús en Mateo 21:22, recibirán todo lo que pidan en oración. Todo lo que pidan en oración. Claro que usted ya entiende esto porque acabamos de pasar una serie acerca de la oración, ¿no? Recuerda aquel pasaje de 1 de Juan capítulo 5 donde dice que si oramos al Señor conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Ajá. Entonces, cuando nosotros caminamos dentro de la voluntad de Dios, incluso vamos a dejar de pedir barbaridades, ¿no? Ya voy a dejar de pedir mi BMW, ¿no? Voy a ajustarme a la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y cuando yo camino en la voluntad de Dios, mis oraciones van a estar en armonía con Dios. Y voy a pedir, y dice Jesús, lo voy a recibir. Pero también he escuchado personas que oran de la siguiente manera. Bueno, Señor, yo sé que estás demasiado ocupado. Si puedes hacer esto, aquí está mi petición. O incluso, hoy hay tantas filosofías raras. Hoy se ha desatado un movimiento que se llama la angelología. Realmente no es nuevo, pero hoy se ha metido con una fuerza. Le platicaba hace tiempo de una mujer que me dijo, no, yo no oro a Dios porque yo creo que Él debe de estar ocupado en cosas más importantes. Por eso yo oro a mi angelito, ¿no? O sea, minimizamos a un Dios que es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Pero la Biblia nos enseña que la fe es clave para recibir respuesta a nuestras oraciones. Dice el versículo, cree que lo recibirás. Creer de antemano es la clave para la oración contestada. Número 4, la fe es el secreto para lograr grandes cosas. ¿Cómo que si puedo? Dijo Jesús. Para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23. Al que cree, dice la palabra, todo es posible. ¿Por qué esto que dice Jesús es cierto? Porque la fe convierte los sueños en realidad. La fe nos da la confianza para seguir adelante. El establecimiento de objetivos, eso viene muy ligado con la fe. A veces el establecimiento de objetivos o metas son declaraciones de fe. Pero hay gente que usa la fe de una manera hasta como mágica, mística, ¿no? Por fe vamos a hacer esto. Por no decir a lo loco, ¿no? No, fe está fundamentada en el creer en lo que Dios dice en su palabra. Por eso 1 de Juan 5:13 dice que
si oramos y pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Pero la fe es indispensable para lograr grandes cosas, y la fe viene de una relación profunda e íntima con Dios. Yo tengo fe que algún día vamos a poder tener los permisos para construir en este lugar. Yo tengo fe. Pero mientras tanto, caminamos en la voluntad de Dios. Caminamos en ella. Hubo un hombre llamado Wernher von Braun. Él fue el primero de los diseñadores de cohetes espaciales. Y una frase muy interesante que escuché de este hombre decía la siguiente: nunca ha habido un solo logro, gran logro en la historia sin fe. Nunca. Y este hombre fue de los que diseñaron aquellos cohetes espaciales que llegaron a la luna, de los primeros. El secreto de los grandes logros es la fe. Todo es posible para el que cree. Número 5, la fe es la base de los milagros. Juan 14:21 dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Suena muy loco este versículo. Las obras que yo hago, ¿qué dijo Jesús? El que cree, las hará, y las hará ¿de qué tamaño? Aún mayores. ¿Cuántos de ustedes están haciendo obras mayores que Jesús? ¿Qué? Bueno, eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. Y algunos dirán: no, tenemos que entrar a las palabras griegas para ver lo que dice realmente, poder hacer una correcta. Eso lo dijo Jesús. Recuerda que lo vimos hace poquito este pasaje. ¿Cómo es que el creyente puede hacer cosas aún mayores que las que Jesús hizo? Lo voy a regresar a que escuche los sermones cuando hablamos acerca de la oración, ¿eh? ¿Recuerda que hablamos de este pasaje? ¿Quién se acuerda que hablamos de este pasaje? Qué tristeza me da la vida. Y ahora concuerdo con aquellos educadores que dicen que lo que escuchamos, el 95% se olvida en 72 horas. Bueno, de repente repasen sus bosquejos porque sirve de algo. Bueno, Jesús decía que aquel que cree en él hará las obras que él hacía y aún mayores, porque él iba al Padre. Y decíamos, una de las cosas que nos guía a hacer obras mayores que Jesús, por decisión propia, siendo Dios mismo, dice que bajó y él se limitó en espacio. Tus oraciones no tienen límites. Tú puedes estar orando ahorita por lo que está sucediendo en Medio Oriente, en el África, en Filipinas. Puedes estar orando y estar a través de la oración haciendo grandes cosas alrededor del mundo. Recuerda que hablamos acerca de eso. La oración es un elemento para que podamos ver cómo este pasaje bíblico es una realidad. Tus oraciones no tienen límite. Tú puedes estar orando ahorita por nuestros misioneros que están en China y estás haciendo algo grande. Y para observar los milagros que demanda que queremos ver a nuestro alrededor, eso demanda fe. Cuando los cristianos oran, los milagros pueden suceder en todo el mundo, como cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Pueden suceder. Había confianza donde Jesús estaba. Se puede hacer mucho en muchos lugares, pero la Biblia dice que usted debe de creer. Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores. Pregunta: ¿Dios hace milagros el día de hoy? Seguro que sí. Por supuesto que Dios hace milagros, y él los hace a través de personas y a través de la oración. ¿Ha orado usted por algún enfermo y ha visto sanidad? ¿Ha orado usted por algún matrimonio y ha visto cómo hay matrimonios restaurados? Yo le creo al Señor. Yo le creo. Yo por eso a veces digo que el divorcio es falta de fe. Es falta de fe. Estamos mostrando que no creemos que Dios puede hacer algo en nuestra vida matrimonial. Al que cree, dice
dice Jesús, las obras que yo hago las hará y las hará aún mayores. Dios sigue haciendo milagro y la fe es la base de los milagros. Número 6. También la Biblia enseña que la falta de fe es pecado. Romanos 14:23 dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y vean la siguiente parte del versículo, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Es bastante claro este versículo. Yo no sé cuánto echamos a perder esta semana por la falta de fe. ¿Cuánto nos perdimos por la falta de fe? Dios espera que dependamos de Él. Número 7, la fe es la forma de agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Yo quiero hacerle una pregunta a los padres. Padres, ¿cuántos de ustedes son felices, inmensamente felices, cuando sus hijos ponen su confianza en ustedes? ¿Cuántos de ustedes se sienten pero henchidos de alegría? No hinchados, henchidos de alegría. Miren, nosotros como padre nos alegramos, nos sentimos gozosos cuando nuestros hijos depositan su confianza en nosotros. Dios se complace cuando sus hijos ponen su confianza en Él. Por eso la fe es la forma de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y número 8, la fe produce éxito en la vida. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. La fe nos da confianza. La fe acaba con el temor, acaba con el miedo y nos da la posibilidad para seguir avanzando. Quiero que imagine el siguiente diálogo. Lo estoy inventando, nada más quiero que lo imagine. Está Moisés, está su hermano Aarón ahí a su lado, está el pueblo detrás de él, ven el Mar Rojo, atrás los egipcios, a los lados montañas. Ya Dios les había dicho que siguieran adelante. Imagínense este diálogo entre Moisés y Aarón. Y espero no decir herejías, Moisés voltea a ver a Aarón y le dice, tú primero. Y Aarón, pues tú, ¿no? Y alguien tuvo que dar el paso de fe. Y en cuanto ellos dieron el paso de fe, el Mar Rojo se abrió. Usted recuerda también cuando el Jordán se abrió, hasta les dijo, hasta que sus pies estén mojados ahí en el río, se van a abrir. La fe produce éxito en la vida. Y quiero aclarar el concepto éxito. El concepto éxito. Estos lentes pueden utilizarse para darle estabilidad a esta pieza. Pueden utilizarse. ¿Pero para eso fueron diseñados? No, de ninguna manera. El éxito en la vida del ser humano está en función de cumplir el plan y el propósito para el cual fue diseñado. Ese es el verdadero éxito en la vida. Y para cumplir con ese plano, voluntad en tu vida, se requiere fe. La fe es un elemento indispensable en la vida cristiana. Pero viene la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué cosa es la fe? ¿Qué cosa es la fe? La Biblia enseña que los cristianos debemos vivir por fe. Sin embargo, la mayoría de cristianos difícilmente podrían definir la fe. O al menos diríamos aquel texto de Hebreos 11:1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está, ¿no? Pero ¿lo entiende? De verdad, difícilmente los cristianos pueden comprenderlo. ¿Por qué? Porque no es un asunto de simplemente comprenderlo, sino cómo aplica para mi vida. ¿Cómo aplica en lo que estoy viviendo el día de hoy? ¿Cómo aplica en ese problema por el cual estoy pasando? ¿Cómo aplica en ese problema matrimonial? ¿Cómo aplica en ese problema de salud? La fe es un concepto muy, muy importante que desgraciadamente no se puede describir en una sola palabra o en una pequeña definición. Y es por eso que nos vamos a echar algunas semanas aquí hablando acerca de la fe.
Yo veo la fe como un diamante que tiene muchas caras o facetas. Y vamos a hablar durante varias semanas acerca de esas facetas de la fe. Hoy nada más vamos a introducir y vamos a ver así sumeramente 8 definiciones de lo que es la fe, de lo que nos enseña la Biblia que es la fe. Número 1, anótele por ahí. Fe es expandir mi imaginación. Fe es expandir mi imaginación. Dice la Biblia en Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Quiero pedirle que en este instante usted piense la cosa más grandiosa que podría pasarle en su vida. Piense, imagine la cosa más grandiosa que podría pasarle en su vida. ¿Ya? Este versículo dice, o Dios nos está diciendo, yo puedo superar eso. Porque Dios puede hacer las cosas en nuestra vida mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y la segunda parte es importante, de lo que creemos. Porque nosotros eso grande que imaginamos, a veces pensamos que es lo grande para nuestra vida y Dios dice, no, hay algo más grande que eso. Voy a decir una locura, Si yo le digo, no, Señor, azul es lo más grande que puede existir. Por favor, dame azul, y Él me da blanco. Y yo, ¿por qué, Señor? Yo te pedí azul. Y el Señor, ¿qué no entiendes? Que blanco es mucho mejor y más grande que azul. Recuerda, ¿no? Mi petición delante de Dios, mi BMW. Y el Señor me da una tarjeta del metro. Y yo digo, Señor. Y me dice, ¿qué no entiendes? Que esto es más grande de lo que pides o siquiera comprendes. A ver, para empezar, ¿tienes para pagar la tenencia? Para empezarle, ¿no? ¿Tienes dónde guardarlo? ¿Tienes para el seguro? Ya entendí, Señor, muchas gracias. Pero tienes que expandir tu imaginación. Dios dice, yo puedo superar eso que siquiera puedes imaginar y piensas que es grandioso. Y vamos a ver varios ejemplos de cada una de estas definiciones. En Génesis capítulo 15 encontramos un ejemplo de este primer principio. La fe comienza con expandir la imaginación. La fe comienza con una idea, un concepto, una visión, un sueño, una imagen mental. Siempre comienza con una idea. Un día Dios vino a Abraham y le dijo, Abraham, te voy a convertir en padre de una gran nación. Vas a tener muchos hijos. Pero escuchó la voz del Señor que le decía, vas a ser el padre de una gran nación. Para Abraham eso era difícil de creer. 90 años de edad y ni siquiera tenía un hijo. Y Dios le dice, serás el padre de una gran nación. Me imagino a Abraham, sí, seguro, Señor. Dios dice, a través de lo que le estaba diciendo a Abraham, yo puedo verlo, el Señor ve el futuro. Así que primero voy a tener que darte una imagen mental. Recuerda lo que le dijo a Abraham en el verso del 1 al 6, se lo voy a leer rápidamente. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera, y vea lo que le dijo, mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Y qué dice el pasaje? Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Lo primero que Dios hace es expandir la imaginación de Abraham. Sal afuera y observa las estrellas. Puedes contarlas, así será el número de tus descendientes. La fe siempre comienza con una imagen mental, un sueño, una visión. Dios dice, Abraham, aquí hay algo que primero tienes que visualizar. Yo estoy seguro
que todas las noches que salía Abraham a caminar y veía las estrellas, ¿qué cree que recordaba? La promesa de Dios. Hay ocasiones que Dios tiene que darnos una imagen mental para que podamos recordar todo lo que Él ha prometido. Y quiero que se grabe esto, para que vea que es una realidad. Las imágenes son muy poderosas. Muy poderosas. 12 de diciembre, usted se acuerda qué sucede en ese día. Una imagen puede mover toda una nación. Por eso, Dios quiere que nosotros tengamos imágenes mentales. En una ocasión Pablo le escribe a los corintios y les dice: por tanto, vosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, pero no se detiene ahí el pasaje, porque si nosotros nos detuviéramos ahí, caeríamos en los conceptos de la psicología hoy en día o del positivismo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. Alguna vez le pedí que hiciera el ejercicio a cara descubierta. ¿Qué significa eso? Sin nada que ocultar. Véase en un espejo y no oculte nada. ¿Qué ve? Así sin ocultar nada. ¿Qué ve? No, hombre, hay muchos que van a empezar. Hay gente que lo ha hecho hasta literal, se para frente al espejo y empieza a decir: 50 años, no has logrado nada, ve tu vida miserable. Algunos se paran así, y bueno, algunos chavitos también, no digan que no. 30 años y todavía no tienes marido o mujer, ¿no? Tranquilos, pero vean ese pasaje, no dice eso, dice: mirando a cara en un espejo la gloria del Señor. Eso es lo que dice el pasaje. Detengámonos y veamos la gloria del Señor, porque dice Pablo que somos transformados conforme a esa imagen de gloria en gloria. Por eso es tan importante que expandamos nuestra imaginación, y Dios nos dio una capacidad creativa impresionante. Él es creador, pero a nosotros nos hizo creativos. Por eso quiere que expandamos nuestra imaginación, y para eso demanda fe. A mí me encanta el trabajo que hicieron Leo y sus compañeros de cómo va a quedar nuestro templo aquí. Me encanta. Eso es fe. Eso es fe. Primero, el Señor quiere que tengamos una imagen mental. Repito, imagínese a Abraham saliendo por las noches a caminar y volteando al cielo. ¡Wow! O se imagina a Noé, ya después de que pasó el diluvio, cada que llovía y por ahí salía el arco iris. ¿Qué cree que imaginaba Noé? La promesa de Dios. Por eso, lo primero en lo cual Dios trabaja en nosotros es llevarnos a expandir nuestra imaginación. Es visualizar el futuro en el presente. Es por eso que le decía hace un momento, las metas y los objetivos son declaraciones de fe. Número 2, fe es tomar la iniciativa. Y esto lo vamos a ver más detenidamente en las siguientes semanas. Fe es tomar la iniciativa. Dice Marcos 5, del 25 al 29, hay una historia de una mujer. Dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera la ropa, quedaré sana. Al instante cesó la hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Esta mujer no puede detener el sangrado. Y eso socialmente o ceremonialmente la hacía una mujer impura. No podía relacionarse con la gente. En esa cultura, la mujer que estaba en su periodo de menstruación era impura y no se podía mezclar o relacionar con la gente. No podía estar entre esa multitud. Pero un día escuchó que Jesucristo venía a la ciudad y dijo: si tan solo pudiera tocar su manto, seré sanada. Dice que al instante cesó la hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. ¿Se da cuenta?
ella tomó la iniciativa, hizo algo atrevido, que no se podía hacer en una sociedad como esa. Se puso detrás de Jesús. Primero se abrió paso entre la multitud, se puso detrás de Jesús y le tocó la parte de atrás de su túnica y al instante quedó sana. Jesús reconoció el toque de fe. Y me encanta a veces cómo trabaja Jesús. Y él me tocó, dijo Jesús. No quedes ofrecido, no quedes sabía. Pero es interesante la pregunta, ¿quién me tocó? Imagínense, la gente alrededor de Jesús estaba rotándolo. Yo me imagino que cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? La mujer hizo una cara así como de espanto. Ya me descubrieron. Yo me imagino que se estremeció la mujer. Y bueno, los discípulos a veces no entendían lo que pasaba. Pedro, siempre el primero en hablar, recuerda, ¿no? Era el que siempre brincaba. Dice, ay Señor, ¿cómo que quién te tocó? Mira, todo mundo te rodea y dices, ¿quién me tocó? Pero Jesús sabía la diferencia. La mujer que había venido a tocar, o que había venido a Jesús por un milagro, dice que se acercó con él y le dijo, yo lo hice, Señor. Yo me imagino que todavía con el espanto. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, y ve en paz porque les digo, seguramente estaba toda temerosa. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Ella tomó la iniciativa, rompió las reglas, fue más allá de los límites, se abrió paso entre la multitud y porque tomó la iniciativa, eso fue un acto de fe, ella fue sanada. Y la fe es decidir tomar la iniciativa, es tomar acciones. La fe es el antídoto para dejar de postergar tantas cosas en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Arriésguese tomando la iniciativa. Número 3, la fe es arriesgarse a fallar. No solamente es arriesgarse, porque también nos arriesgamos a fallar. Y quiero aclararle aquí, no existe fe sin riesgo. No existe. Fe significa salir a lo desconocido, ni siquiera saber qué hay en lo desconocido. Vean lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5:7. Vivimos por fe, no por vista. Eso significa que caminamos mirando con ojos espirituales, no con ojos físicos. Lo vemos o vemos las cosas desde la visión de Dios, no desde nuestra propia visión. Y eso da miedo. Ver desde la visión de Dios da miedo. Fe significa soltar la seguridad que a veces tenemos, incluso arriesgándonos hasta el fracaso. Fe es decir, voy a enfrentar mis miedos, voy a arriesgarme al fracaso, voy a tomar el reto. A lo mejor algunos no han ido al circo últimamente, ya que tienen muchos circos, digamos, pero una de las cosas que más me gustaba del circo, aparte de los animalitos, eran los trapecistas. Estaba un trapecista de un lado y otro trapecista del otro. De repente se lanza uno, luego se lanza el otro y empiezan a balancearse. Pero hay un momento en que el trapecista que va a lanzarse para que sea agarrado por el otro trapecista, hay un momento, hay un instante crucial. Es ese instante en que él tiene que soltar su trapecio. Es un momento fundamental, también tienen bien calculado los tiempos, en que tiene que soltar su seguridad para poder llegar con la otra persona que está brindando también su seguridad. Viene el momento de la verdad cuando está ahí balanceándose y se tiene que soltar. Dos cosas pasan por la mente del trapecista cuando se está balanceando. La primera, si voy a agarrar al otro, tengo que soltar este trapecio. Tengo que soltar. Hay un momento en el que él está allí en cierto tiempo aferrándose al trapecio. Y tiene que decir, tengo que soltar mi seguridad para aferrarme a la seguridad de otro. El
el otro está aferrado, allá el trapecio. La otra cosa, tiene que tomar la decisión y pronto, porque no tiene todo el día para balancearse. No tiene todo el día. Tengo que tomar la decisión. Y si no se lanza en el momento correcto, la sincronía en la cual se están balanceando le va a llevar a esperar más y más tiempo. Entonces, el trapecista tiene que soltarse, tiene que aceptar el desafío y darle el siguiente paso. Vamos a escuchar en la Biblia, o vamos a ver en la Biblia historias que ilustran cada uno de estos puntos que estoy hablando el día de hoy. Y pienso en Jesús llamando a Pedro para caminar sobre el agua. Va caminando Jesús sobre el agua y los discípulos vienen espantados. ¡Un fantasma! Él dice, tranquilo, soy yo. Otra vez Pedro en la trabancada. A ver, si eres tú, a ver, di que yo salga y camine sobre el agua. ¿Qué le dijo Jesús? Ven, ven. ¿Sabe qué hizo Pedro? Se arriesgó. Y se arriesgó al fracaso. Se arriesgó al fracaso. Hay una historia que un día oí de predicadores. Estaban emulando aquellos tiempos de Jesús. Se juntaron predicadores de varias denominaciones. Estaba el hermano pentecostal, el hermano presbiteriano, el hermano bautista. Y entonces lo que hacían eran alejaban la barca un poquito de la orilla para emular aquel tiempo de Jesús. Entonces le toca el turno al hermano pentecostal y dice, dejé mi Nuevo Testamento allá, y que le brinca de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Todos se quedaron sorprendidos y regresa igual y empieza a dar su sermón. ¡Wow! El hermano presbiteriano le toca su turno, ¿no? Su Biblia la había dejado en la orilla también, y que le brinca y empieza a caminar sobre el agua, y que regresa y predicó también. Le toca al pastor bautista, abre su Biblia y se le olvidó su bosquejo. La había dejado también a la orilla donde había dejado sus cosas. Pues todos le brincaron y caminaron sobre el agua, ¿no? Pues no le quedó de otra más que brincarle y que se hunde. Y los otros dicen, oigan, díganle al pastor bautista dónde están las piedritas para que pueda caminar bien. No, pero volviendo a la idea de este pasaje, Pedro tuvo que saltar de la barca y se tuvo que arriesgar a hundirse. Podría haberse ahogado. Hay un punto bien interesante en esta historia que nos muestra lo siguiente: si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir de la barca. No te puedes quedar en el mismo lugar y en la misma condición. No te puedes quedar allí. Fe es arriesgarse al fracaso, es invertir tiempo, es invertir dinero, energía, reputación, lo que sea necesario, y arriesgarse hasta el fracaso. En las próximas semanas vamos a ver cómo se elimina el temor al fracaso, porque el fracaso no es tan malo. El temor al fracaso es lo que nos paraliza. El fracaso no es tan malo, el temor al fracaso es lo que nos paraliza. Ya le platiqué alguna vez, iba yo a sacar dinero a un cajero automático, meto mi tarjeta, saco el dinero, otra persona estaba ahí al lado como que sacando dinero, y digo como que sacando, porque cuando saqué el dinero voltea y me apunta con una pistola. Yo estaba ya guardando el dinero en mi cartera, amablemente tomó mi cartera, sacó el dinero y con amabilidad me la regresó. Afuera estaba un taxi esperándolo. Ahí donde está el banco, enseguida hay un alto que es Fray Servando con Río Churubusco, que un alto que se llena de tráfico ahí. El carro arrancó, se atoró ahí en el tráfico, atrás venía una patrulla. ¿Y sabe qué hice? Nada. Esto que le estoy diciendo solamente lo recordé ya hasta que estaba en mi casa, porque me quedé paralizado por el miedo.
El miedo paraliza. Por eso el miedo al fracaso impide que muchos de ustedes logren el plan maravilloso de Dios para su vida. Lo que dice el Señor ahí en Jeremías 11:29, que Él tiene planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Vamos a hablar cómo vencer el temor al fracaso y cómo vamos a estar motivados por la fe en lugar de estar paralizados por el miedo. Eso también lo vamos a ver durante la siguiente semana. Número 4, fe es la expectativa de lo mejor. Fe es la expectativa de lo mejor. Mateo 9:29 dice, entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. La fe espera que Dios responda. Espera que la solución llegue, espera que las cosas funcionen, espera ser exitoso, espera que todo se acomode en su lugar. Las expectativas son fe. A través de la fe, nosotros tendemos a ver lo que esperamos ver. Escuchamos lo que esperamos escuchar, actuamos de la manera en que esperamos actuar, sentimos de la manera en que esperamos sentir. Imagínese, usted se levanta cierto día y empieza el día platicando con el Señor. Buenos días, Señor. Ya es de día. Eso es maravilloso. Dios, ya es de mañana. Dios me ha dado un día nuevo. ¿Se da cuenta? Empieza a tener mejores expectativas. Es lo que espera. Cuando usted tiene malas expectativas, se prepara para el fracaso. Cuando usted tiene buenas expectativas, eso lo prepara para el éxito, para el cumplimiento de lo que espera lograr o para frustrarse por no lograrlo, según nuestra fe. Fe es esperar lo mejor. Y en esta serie vamos a enseñar cómo esperar lo mejor, cómo vivir por fe para convertirse en un cristiano optimista, no del club de los optimistas. El optimismo del cristiano nuevamente está fundamentado en el Dios en el que creemos. El club del optimista está en el pensamiento positivo. Tú solamente repites, sí, solamente declara. Y no me duele, ¿no? Y ya sabe que eso no funciona mucho, ¿no? Lo que la Biblia enseña le va a llevar a usted a ser un cristiano verdaderamente optimista. Número 5, fe es esperar una respuesta. Fe es esperar una respuesta de parte de Dios. Esperar es una evidencia de fe. Salmos 41, en la Reina Valera, se los puse ahí en el bosquejo en la NBI, pero quiero primero leerlo en la Reina Valera. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. En NBI dice, puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Esperar es una evidencia de fe. ¿Cómo responde usted a las esperas cuando espera algo de Dios? ¿Cómo responde usted a eso? Esperar es una evidencia de fe. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo puede esperar? Porque esperar es una señal de madurez. Los niños regularmente no pueden esperar mucho. Son inmaduros. Los niños no entienden, se lo he repetido en varias ocasiones, la diferencia entre un no y un todavía no. Si su hijo le dice, por favor, regresan del supermercado, compraron una cubeta de helado y llegan a la casa y el niño le dice, dame helado, y usted le dice, todavía no. Ay, no, ¿por qué no me das helado? Y ya los extremistas, ay, es que nunca me vas a dar helado. Ok, nada más te dije, todavía no. Todavía no. Bueno, y hay algunos adultos que no entienden también entre el no y el todavía no de Dios. Hay ocasiones que Dios nos dice todavía no, espera. Y esperar es una de las cosas más frustrantes para las personas y para los cristianos. Pero hay algo que estoy aprendiendo mucho en mi caminar con Dios. El tiempo de Dios es muy importante para la vida cristiana. En la vida, el tiempo de Dios es crucial. En el plan de Dios, el tiempo es crucial. Muchas veces, el momento correcto es
Cuando Dios nos dice, no cuando tú quieres. Hay ocasiones que no es el momento correcto, es el momento equivocado. Y yo no quiero estar en el momento equivocado. Yo quiero estar en el momento correcto para Dios, en el tiempo justo de Dios. Porque el momento justo de Dios es el momento justo para mi trabajo, es el momento justo para formar una familia, es el momento justo para desarrollarte. Yo no quiero salirme del tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es crucial para la vida cristiana. Observe las Escrituras y cuántas veces muchos tuvieron que esperar a Dios. Pero algunas cosas importantes sucedían durante ese tiempo de espera. Dios los estaba preparando, principalmente. Cuando Dios te dice todavía no, es que Él te está preparando. ¿Cuánto tiempo esperaron los que estaban esclavos en Egipto para ser liberados? Ya habían pasado 400 años. Y entonces Dios decide que iba a levantar ¿a quién? ¿A quién iba a levantar para sacarlos de esclavitud? Moisés. Pero todavía tuvieron que esperar 80 años más. ¿Por qué? 40 años ahí en el palacio de Faraón, 40 años huyendo y siendo preparado por Dios en el desierto, y hasta después de eso salieron. A los 40 años de edad Moisés no estaba listo aún. Tuvieron que pasar 40 años más, el tiempo perfecto de Dios, el tiempo correcto de Dios, y los judíos fueron liberados de Egipto. Moisés regresó a los 80 años y finalmente sacó al pueblo de Egipto. El tiempo de Dios es perfecto. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo espera? ¿Cuánto tiempo es capaz de esperar? ¿Y cómo espera? ¿Cómo deja usted que su fe crezca mientras espera la respuesta de Dios a esa circunstancia que está experimentando? Yo he conocido testimonios, una mujer orando por su marido por 40 años, y después de ese tiempo de oración, ese hombre entregó su vida a Dios. ¿Cuántas de ustedes mujeres ya se hubieran cansado? El tiempo de Dios es perfecto, y vamos a hablar también sobre eso. Número 6, fe es seguir instrucciones. Fe es seguir instrucciones. Hebreos 11:8 nos presenta una partecita de la vida de Abraham. Hay ahí una hermosa observación o declaración sobre Abraham. Allí en Hebreos 11, la galería de la fe, el escritor ahí menciona a varios hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia, y en el verso 8 está hablando acerca de Abraham. Ahí se nos enseña que fe es seguir instrucciones incluso cuando no tienen sentido, aun cuando no parecen lógicas o no nos parezcan racionales esas instrucciones de parte de Dios. Dice el verso 8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió, ¿cómo? Sin saber a dónde iba. Eso es fe. Otra vez, a mí me gusta imaginarme mucho. Me imagino el diálogo entre Dios y Abraham, ¿no? Llega Dios, está Abraham en su oficina, bueno, que eran las grandes praderas ahí de Ur de los Caldeos. Llega el Señor y le toca la espalda. Abraham, nos cambiamos de oficina. Y voltea a Abraham y le dice, perfecto, ¿a dónde vamos? Y Dios le dice, no necesitas saberlo. Bueno, pero ¿qué tan pronto nos vamos a ir? Ahora mismo. Ay, se empieza la plática a subir un poquito de expectación, y le dice, bueno, ¿y cómo es el lugar a donde vamos, Señor? Yo le digo, genial, genial. ¿Qué te lo voy a decir? Bueno, pero ¿cuánto tiempo voy a tardar en llegar? Tú tranquilo, no te preocupes, yo te lo haré saber. Y Abraham responde con una sonrisa enorme, de acuerdo, vamos.
preguntar qué cosa respondería Abraham, pero sí me imagino ese diálogo con el Señor, porque la Biblia dice que Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Ese movimiento que hizo Abraham de su lugar donde él vivía hacia un lugar donde Dios le iba a mostrar requirió de mucha fe. Dice el versículo: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció sin saber a dónde iba. Fe es obediencia, fe es seguir las instrucciones de Dios, aunque parezcan una locura. Hay otro personaje en el libro de los jueces, Gedeón. Gedeón iba a enfrentar a 135,000, un ejército de 135,000 personas. Y el Señor le dice, después de ahí como Gedeón regatear un poquito con Dios, nada más con 300 contra 135,000. Divina a ver de cuántos les iba a tocar a cada uno, eran bastantitos por persona. Pero lo más maravilloso y loco de la historia es que Dios les dice, mira, cada uno de esos 300 va a llevar una vasija de barro, va a llevar una antorcha y va a llevar un cuerno o una trompeta para que puedan comprenderlo. Y cuando yo leí eso dije, wow, yo siempre he pensado que esas son herramientas de guerra impresionantes, ¿no? Sí, seguramente voy a agarrar con las ollas o no sé, ¿no? Pero 300 contra 135,000. Y luego le dice el Señor, esto es lo que vas a hacer. Te vas a acercar de noche a donde está el ejército. Y lo que vas a hacer en determinado momento, vas a tirar todos juntos, todos a la vez, van a tirar la olla de barro. Va a ser un gran estruendo que aquellos los vas a agarrar dormidos, van a despertar y luego levantan las antorchas, van a pensar que son como 300,000 gentes y como ellos no van a ver nada, ellos solitos se van a matar. Ustedes no van a hacer nada, tocarán la trompeta y ellos solitos se van a matar. ¿Y sabe qué hizo Gedeón? Siguió las instrucciones. Siguió las instrucciones. Y usted puede ver registrado ahí en el libro de los jueces, capítulo 7, 8, la victoria de Gedeón y del ejército de Dios. Sucedió. Y algunos dirían, qué loco, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez Dios le ha pedido que haga algo que no tiene sentido? ¿Algo bien loco? A veces lo hace a través de sus líderes. Cuando usted llega, pero estoy así, ya no puedo más. Y el pastor o el consejero le dice, solamente doble las rodillas. Ay, por favor, hágalo. Qué loco, ¿no? Hágalo. Incluso esta semana vi ahí una fotografía, no sé si fue de Denzel Washington o no sé de quién fue, que decía algo bien interesante. Dice, todas las noches, cuando te vayas a dormir, antes de irte a dormir, mete tus zapatos así hasta abajo de la cama, de tal manera que no los alcances, para que al día siguiente, cuando te levantes, te tengas que arrodillar para sacar tus zapatos y ahí cuando estés de rodillas, toma un tiempito para orar al Señor. Dije, wow, lo voy a hacer. Espero a partir de mañana hacerlo. Meter los zapatos hasta el fondo, ¿no? A veces Dios te dice simplemente, ora. A veces Dios te dice, no hagas nada. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces Dios nos pide cosas muy locas, pero la fe es obedecer. La fe es seguir las instrucciones que vienen de parte de Dios. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia inteligencia. Fe es seguir instrucciones de Dios, aunque suenen bien locas. Vamos a ver ejemplos también en las siguientes semanas. Número 7, fe es ser persistente. La fe sigue adelante, la fe nunca se rinde, es persistente.
El hecho de que las personas de fe simplemente no saben cómo darse por vencidos, eso es lo que los lleva a la conquista de los planes de Dios. Nunca se rinden.